Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, si ya me conocen, saben que aquí nos encanta el chisme, la farándula y por supuesto los dramas. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, explosivo y que honestamente me dejó con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar sobre una bomba, sí, una bomba, que ha explotado en el mundo de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, Sen Kalkam, y su química en pantalla era, simplemente, innegable. Tanto que eventualmente se enamoraron en la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Pero como suele pasar en estos cuentos de hadas de Hollywood, la historia tuvo su final. Y como también suele pasar, el final fue un poco turbulento. Y es que, amigos, hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, audios filtrados de Hande y Kerem en plena pelea. Sí, lo escucharon bien. Al parecer, alguien tuvo la gentileza de grabar una conversación, o más bien, una discusión acalorada entre estos dos tortolitos. Y hoy, aquí en mi canal, vamos a analizar esos audios, a desmenuzarlos y a tratar de entender qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Prepárense para escuchar detalles íntimos, revelaciones impactantes y por supuesto, mucho drama. Así que si son fans de Hande y Kerem, si les encanta el chisme y la farándula, o simplemente si quieren saber qué fue lo que detonó esta bomba, quédense conmigo. Porque este vídeo les va a encantar. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, darle like a este vídeo si les gusta lo que hacemos y por supuesto compartirlo con todos sus amigos y conocidos. Empecemos. Así que sin más preámbulos, vamos directo al grano, los audios filtrados. Antes de empezar a analizar el contenido, quiero dejar algo claro, la filtración de estos audios es un acto de invasión a la privacidad, y no lo apruebo. Sin embargo, ya que están disponibles públicamente y el tema es de interés general, vamos a analizarlos desde un punto de vista objetivo y respetuoso. No buscamos sensacionalismo, sino tratar de entender la situación y por supuesto compartirla con ustedes. Los audios son, en su mayoría, fragmentos de una discusión. Se puede escuchar a Hande y a Kerem hablar, gritar y expresar sus sentimientos. La calidad del audio no es perfecta, pero se entiende bastante bien lo que dicen. Lo primero que se percibe es la tensión. La voz de ambos actores es palpable y se nota que están muy alterados. No es una conversación amistosa para nada. Es una pelea, con todas las letras. Uno de los temas recurrentes en la discusión parece ser el trabajo. Hande en algunos momentos expresa su frustración por el ritmo de vida que llevan, las exigencias del trabajo y la presión mediática. En uno de los fragmentos se escucha a Hande decir algo como, no puedo más, Kerem. Estoy cansada de todo esto. De las entrevistas, de las fotos, de no tener privacidad. Es evidente que el estrellato y todo lo que conlleva, le está pasando factura. Kerem, por su parte, parece responder tratando de calmarla y de justificar la situación. En algunos momentos se le escucha decir cosas como, cariño, entiendo que estés cansada, pero esto es parte de nuestro trabajo. Tenemos que ser fuertes, tenemos que aguantar. También se percibe que está tratando de protegerla, de que no se preocupe demasiado por lo que dicen los medios, y de que confíe en él. Parece que en general, Kerem está tratando de mediar y de encontrar una solución. Otro tema recurrente en la discusión es la supuesta falta de comunicación y la distancia entre ambos. Hande parece acusar a Kerem de no prestarle suficiente atención, de estar siempre ocupado con el trabajo, y de no dedicarle el tiempo que ella necesita. En un momento dado, se escucha a Hande decir, ya no eres el mismo, Kerem. Te has distanciado de mí, no me siento escuchada, no siento que me prestes atención. Es evidente que hay una crisis en la relación, y que la comunicación entre ambos no es la mejor. Kerem, por su parte, parece negar estas acusaciones, y trata de justificar su comportamiento. En algunas partes del audio se le escucha decir, cariño, no es mi intención hacerte daño. Sé que he estado muy ocupado, pero te juro que te amo y que siempre estoy pensando en ti. También parece que está tratando de explicar sus propios problemas, y de que entiendan su punto de vista.
Parece haber un intento de defenderse y de justificar su comportamiento. En general, los audios revelan una relación en crisis. Se puede escuchar a dos personas que se quieren, pero que también están pasando por un momento difícil. La tensión, la frustración, la falta de comunicación y la presión mediática son los principales detonantes de esta pelea. Y como era de esperar, la discusión termina con reproches y, aparentemente, con la decisión de tomarse un tiempo. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las posibles causas de esta ruptura. Una de las teorías más extendidas es la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores muy demandados y sus carreras profesionales les exigen mucho tiempo y dedicación. Esto inevitablemente puede generar problemas en una relación, ya que es difícil encontrar tiempo para compartir juntos, para comunicarse y para mantener la llama del amor encendida. Otra posible causa es la presión mediática. Hande y Kerem eran una de las parejas más seguidas y fotografiadas de Turquía. La prensa rosa, los paparazzi y las redes sociales, todo esto puede generar mucha presión en una relación, y puede hacer que sea difícil mantener la privacidad y la intimidad. Además, los rumores, las especulaciones y las noticias falsas pueden afectar negativamente la relación, generando desconfianza y malestar. También es posible que haya habido problemas de comunicación. Como vimos en los audios, Hande y Kerem tenían dificultades para comunicarse, para expresar sus sentimientos y para entenderse mutuamente. La falta de comunicación es uno de los problemas más comunes en las relaciones, y puede generar muchos malentendidos y conflictos. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido otros factores involucrados, como la falta de interés, la infidelidad, o simplemente el desgaste propio de la relación. Es difícil saber la verdad exacta, ya que solo tenemos acceso a fragmentos de una conversación. Pero lo que sí es evidente es que la relación entre Hande y Kerem estaba pasando por un momento muy complicado. Después de escuchar y analizar los audios, la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué pasó después? ¿Cómo terminó esta historia? La respuesta es, no lo sabemos con certeza. Los rumores sobre la separación comenzaron a circular poco después de que se filtraran los audios. Y efectivamente la noticia de la ruptura se confirmó poco después. Sin embargo, no se sabe si los audios fueron el detonante de la separación, o si simplemente sirvieron para confirmar algo que ya era evidente. Lo que sí sabemos es que después de la separación, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Cada uno siguió con su carrera profesional, y ambos han estado involucrados en nuevas relaciones sentimentales. Pero a pesar de todo, la historia de amor entre Hande y Kerem ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y ahora, pasemos a las consecuencias de esta filtración. Como dije al principio, la filtración de estos audios es un acto de invasión a la privacidad, y es completamente inaceptable. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas con sentimientos y con derecho a su intimidad. Exponer sus conversaciones privadas al público es una falta de respeto, y puede tener consecuencias negativas en sus vidas personales y profesionales. La filtración de los audios también ha generado un debate sobre la ética del periodismo de espectáculos. ¿Hasta dónde se debe llegar para conseguir una primicia? ¿Es válido invadir la privacidad de las personas para obtener audiencia y generar noticias? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos, y que nos invitan a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y sobre el respeto a la privacidad. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de éxito, de drama y de controversia. Los audios filtrados nos han permitido vislumbrar un poco más de cerca la intimidad de esta pareja, pero también nos han demostrado que la vida de los famosos no siempre es tan glamurosa como parece. La presión, la falta de privacidad y los problemas de comunicación son algunos de los obstáculos que deben afrontar las estrellas de Hollywood. Y como siempre, el mundo de la farándula nos enseña una lección importante, que la vida, en definitiva, es impredecible, que el amor puede ser complicado, y que a veces hasta las historias más bonitas tienen un final. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de los audios filtrados de Hande y Kerem. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de ello, desde el respeto y la objetividad. Hemos intentado entender qué pasó, qué sintieron, y cómo afectó esta situación a los involucrados. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar sus comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan, qué opinan sobre la situación, y si tienen alguna otra información relevante.
¿Creen que la filtración de los audios fue justa? ¿Creen que Ande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿Qué les pareció el análisis del vídeo? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque aquí les prometo más chismes, más farándula y más dramas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.